Buenas, hoy voy a hablar sobre la Asamblea del año 13. Pero, ¿qué fue la Asamblea del año 13? La Asamblea del año 13 fue un evento histórico crucial en la formación de la República Argentina. Estos fueron los antecedentes. Después de la Revolución de Mayo de 1810, las Provincias Unidas del Río de la Plata se encontraban en un proceso de transformación política y social. La Junta Grande, que había asumido el poder, enfrentaba desafíos internos y externos, como la oposición de los grupos conservadores y la amenaza de la invasión realista. Convocatoria y composición. En 1812, el triunvirato, que había reemplazado a la Junta Grande, convocó una asamblea constituyente para redactar una constitución que estableciera la estructura política y los derechos fundamentales de los ciudadanos. La Asamblea del año 13 se reunió por primera vez el 30 de enero de 1813 en Buenos Aires. La asamblea estaba compuesta por 30 diputados elegidos por las provincias que representaban a diferentes fracciones políticas y regiones. Algunos de los 5 diputados más importantes fueron Juan José Paso de Buenos Aires, presidente de la asamblea y líder del grupo unitario. 2. José Gervasio Artigas, oriental, líder del federalismo y defensor de los derechos provinciales. José Simón García de Cosio, Buenos Aires, vicepresidente de la Asamblea y figura clave en la redacción de la Constitución. Pedro José Aguirre y López, de Buenos Aires, líder del Grupo Unitario y defensor de la concentralización. 5. Bernabé Monteagudo, Tucumán. Bernabé Monteagudo, de Tucumán, líder del Grupo Liberal y defensor de la educación pública. Esos líderes políticos jugaron un papel fundamental en la definición de la estructura política y los derechos fundamentales de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Los objetivos y logros de la Asamblea del año 13 fueron: 1. Declaración de la independencia. Aunque la independencia ya había sido declarada en 1810, la Asamblea la ratificó formalmente. 2. Creación de la Constitución. Se redactó una Constitución que establecería la estructura política y los derechos fundamentales de los ciudadanos. 3. Organización política. Se estableció un sistema republicano y federal con un poder ejecutivo, legislativo y judicial. 4. Derechos civiles. Se reconocieron derechos como la libertad de expresión, la libertad de culto y la igualdad ante la ley. 5. Educación. Se estableció la educación como un derecho fundamental y se creó la Universidad de Buenos Aires. 6. Economía. Se establecieron políticas económicas para fomentar el comercio y la industria. La Asamblea enfrentó varios desafíos y conflictos como: 1. Oposición conservadora. Los grupos conservadores se opusieron a las reformas políticas y sociales propuestas por la Asamblea. 2. Inestabilidad política. La Asamblea enfrentó cambios de gobierno y conflictos internos. 3. Amenaza realista. La Asamblea debió enfrentar la amenaza de la invasión realista desde Perú y Chile. La Asamblea del año 13 tuvo consecuencias importantes para la historia argentina. 1. Establecimiento de la República. La Asamblea estableció la República Argentina como un Estado independiente. 2. Constitución. La Constitución de 1813 sentó las bases para la estructura política y los derechos fundamentales de los ciudadanos. 3. Desarrollo económico. Las políticas económicas establecidas por la Asamblea fomentaron el crecimiento económico y la industrialización. Pero, ¿por qué la Asamblea no pudo declarar la independencia? Como todos sabemos, la independencia de Argentina fue declarada el 9 de julio, pero la Asamblea no pudo por dificultades internas, falta de una genuina representación popular, sumado a los acontecimientos que se dieron al mismo tiempo en Europa, como la abdicación de Napoleón y la vuelta al trono de España de Fernando VII. La Asamblea no logró ninguno de sus dos objetivos. En resumen, la Asamblea del año 13 fue un evento histórico fundamental en la formación de la República Argentina, que estableció la estructura política y los derechos fundamentales de los ciudadanos y sentó las bases para el desarrollo económico y social del país.